Shabbat Shalom, mis estimados alumnos de esta comunidad Chavaré Ora. Hay varios despiertos. Yo estoy despierto desde temprano con la mora, está un poco engripada. Quizás hoy no va a haber clases de tercer nivel. Este, pero el punto es ese, ¿no? Que me puse a estudiar el Zohar y tengo que aprovechar los sábados. Tengo que aprovechar los sábados porque los Shabbat está esa energía especial que te abre el espíritu y te abre la memoria como para recibir toda la enseñanza, ¿no? Igual leyendo Sohar, pero como que vas entendiendo las cosas de manera diferente. Entonces eso te lleva como que a un estado un estado mental donde estás captando todo y el tiempo, aunque para ti es lento, el tiempo pasa rápido. Y bueno, cuando terminas quizás en la porción que tenía cuadrado estudiar, cuando despiertas, oye, ya pasó bastante tiempo. Y bueno, esta sección de la Torah, Pekudei, no se lee todos los años porque ustedes han visto en internet o en Facebook, se van a dar cuenta que la paracha por lo general viene acompañada con la paracha pasada. Entonces Pekudei es una paracha que no se estudia mucho, por eso es que cuando nos llega sola hay que aprovecharla. ¿Por qué? Porque Pekudei cierra el libro de Éxodo, el libro de Shemot, y nos presenta una historia con mucho simbolismo, muchas lecciones prácticas sobre la construcción, la responsabilidad y la importancia de la conexión espiritual. Esta sección detalla la culminación del trabajo requerido para levantar el tabernáculo, el santuario móvil, donde la presencia divina se manifiesta entre el pueblo de Israel. Más allá de una simple relación de inventario, que es como quizás la persona lo relaciona mucho, como que una relación de inventario para que sepan que Moshe no se robó las cosas. Pero más que eso, Pecudey ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza de la creación, la rendición de cuentas, el liderazgo espiritual y de interdependencia de cada uno de estos aspectos en el camino hacia una conexión con lo divino. La historia de Pecudey comienza con el recuento bastante meticuloso de todos los materiales y artefactos reunidos para la construcción del tabernáculo. Cada pieza, desde las cortinas elaboradas hasta los utensilios sagrados, se contabiliza con precisión y se comienzan a arrojar números que por supuesto tienen que ver con códigos y claves y estudios más profundos que en su momento, a la medida que ustedes vayan profundizando el estudio de este camino israelita, se van a dar cuenta que no es solamente como que un conteo inocente. Esta minuciosidad no es simple, no es un simple ejercicio como que dice de contabilidad, porque no se parece a la contabilidad, sino es como una lección esencial sobre la responsabilidad y la integridad en la creación. El texto enfatiza la necesidad de un registro exhaustivo para asegurar que los recursos entregados por el pueblo sean utilizados primero de una manera adecuada, ¿okay? Pero sobre todo que no sobraran. Porque si un elemento de lo que se recogieron sobró, por supuesto es que algo no se terminó. Entonces, desde ese punto de vista más o menos es que se tiene que ver este conteo porque en este mundo se dice que como es que lo que sobra resta, lo que está de más siempre resta. Entonces, bueno, ellos lo que medían era que estaba de más. Es como cuando uno desarma algo eléctrico y lo vuelves a armar cuando te sobran tornillos. Algo no hiciste bien. Entonces, más o menos desde ese punto de vista es que tenemos que ver ¿cómo es? Esta como que contabilidad que estamos viendo en esta parasha Pekudei. ¿Ok? Y bueno, este énfasis en lo que es la rendición de cuentas surge de un contexto delicado, el incidente del becerro de oro, narrado previamente en el libro de Shemot,
había dejado como una profunda marca, un profundo precedente, una cicatriz en la confianza entre Moshe y el pueblo. La idolatría masiva no solo representó una grave ofensa a Hashem, sino que también generó todo un ambiente de sospecha y de confianza que, a pesar de que había pasado ese momento, hacía ya algún tiempo, seguía dentro, estaba como el precedente y como que, bueno, Moshe con el interés también de tener todo claro, porque más allá de la rendición de cuentas es como tenerlo todo claro, hizo esto para edificar, ¿ok? Porque fíjense que yo puedo, mira, manejar la dirección de una institución o una empresa, pero si yo no rindo cuenta, no estoy edificando. Ahora, no se refiere tanto a edificar la parte física, sino se refiere sobre todo a edificar la creencia, a edificar la confianza, a edificar todos esos aspectos que no se ven dentro de la fisicalidad. Por ejemplo, en un matrimonio, cuando no se rinde cuenta, cuando no se comparte ese quehacer, sino que se ocultan cosas, ese matrimonio es difícilmente se puede edificar. Y eso es algo que, bueno, o sea, si tenemos relaciones, con nuestras relaciones de pareja, muchas veces cuando tenemos problemas se refiere simplemente a cosas que no se han contado, no le hemos echado el cuento a nuestra pareja de cosas. Entonces eso hace como una ocultación que separa. Y bueno, aunque no lo veamos tarde o temprano, nos vamos a dar cuenta en nuestras relaciones que cuando eso es contado, eso que se oculta es contado, cuando las cosas se mantienen claras, así sea tu pareja, si comparten un negocio, tienen que llevar las cuentas, por supuesto, y tienen que llevar los registros, porque si no se llevan los registros, si no se llevan las cuentas, si no se llevan las cosas claras, mira, ni que sea el matrimonio, tampoco va a ser edificado. Entonces estábamos en eso, lo que es la edificación de las relaciones. Y esto se puede enfocar desde ese punto de vista, porque este énfasis en la rendición de cuentas surge de un contexto que es muy delicado, como les dije, sobre lo que era el becerro de oro, ¿ok? Porque estaba ese grado de desconfianza que no dejaba edificar al pueblo de Israel. Es eso que evita que una relación se edifique. Es como que la sospecha cuando nace la sospecha y la desconfianza, como todo deja de crecer y deja de edificarse, inclusive comienza a derrumbarse. Entonces en tal atmósfera es comprensible que surgieran dudas sobre cómo se habían manejado los materiales. Eh, y hay un texto que señala que una vez que la energía de la muerte entra a una relación, pareja, el pueblo de Israel, trabajo, refiriéndose a la influencia destructiva del egoísmo y la desconfianza, el potencial para la difamación y el daño es ilimitado. La rendición de cuentas, por lo tanto, se convierte como en un antídoto contra la paranoia, un mecanismo para restablecer la confianza, porque cuando tú cuentas, cuando tú te cuentas, cuando tú rindes cuentas, por supuesto, hay transparencia en el manejo de los recursos y no es solo no solamente es un imperativo ético, sino también una necesidad pragmática para mantener la cohesión social y la fe en el liderazgo. Sin embargo, PQDI no se limita a una lección sobre la administración financiera. El texto revela también principios más profundos como la necesidad de un canal espiritual para manifestar la divinidad. Aunque todos los componentes del tabernáculo estaban completos, incluyendo las vestimentas elaboradas del sumo sacerdote, el Cohen Agadol, y podemos leer en el conteo que hasta las tachitas de los postes, que se parece mucho a las paticas esas de la silla que son plásticas que se utilizan para que no rayen el piso. Hasta eso lo contaron, hasta eso estaba contado. Entonces, todo esto, el santuario,
permanecía inerte y sin vida porque aunque se vea construido todo, faltaba algo más. Es como cuando tú tienes una casa vacía, una casa sin gente, o una empresa que tú la ves que la cierran y la gente deja de estar y la estructura se comienza a deteriorar. Entonces, nada puede cobrar una existencia plena sin la intervención de un Moisés. O sea, sin la intervención de un liderazgo. El alma, y Moshe era el alma más elevada de su generación, quien actuaba como un conducto para esa energía divina. Igual todos nosotros como líderes, como jefes de familia, como empresarios, como líderes de instituciones, debemos siempre tener en cuenta que nosotros somos el conducto para la energía divina o para la negatividad. Todo va a depender de cómo nosotros estemos en ese momento. Porque Moisés no era simplemente un arquitecto o un supervisor, él era el canal a través del cual la voluntad divina se manifestaba en el mundo físico. Su conexión única con Hashem que le permitía imbuir, meter al tabernáculo con la energía necesaria para su funcionamiento. Y esta idea resuena con la comprensión mística de que el universo es un sistema interconectado donde la energía fluye a través de canales específicos. Moshe en este contexto era el canal principal para la manifestación de la luz en la tierra, así como nosotros somos los canales principales para la manifestación de la luz en nuestras empresas, para la manifestación de la luz en nuestra comunidad, para la manifestación de la luz en nuestra familia y en nosotros mismos. Entonces, esta dependencia espiritual plantea una cuestión fundamental sobre el camino hacia la conexión con Hashem. Podemos comenzar nuestro propio viaje espiritual de manera individual, estudiando las escrituras, practicando la meditación, esforzándonos por mejorar nuestro carácter. Sin embargo, para alcanzar niveles más profundos de comprensión y transformación, necesitamos la guía de maestros y la ayuda, por supuesto, de Hashem. La creencia de que no podemos hacerlo solos reconoce la inherente limitación de nuestra propia perspectiva y la necesidad de que siempre busquemos la sabiduría y la inspiración de fuentes externas. El mundo siempre va a introducir la espiritualidad de similitud de forma, el concepto central, que es el concepto central de la mística hebrea. Y eso el texto lo introduce porque esta ley precisamente te postula que para conectar con la luz divina debemos ser similares a ella. O sea, si yo quiero conectar con algo, tengo que tener igualdad de forma. Entonces, si yo quiero sintonizar una emisora de radio, tengo que ir, o sea, la emisora está en una banda y yo tengo que darle de repente vueltas a la perilla en los tiempos antiguos, ahorita darle al botón y sintonizar, llegar a esa frecuencia, que es la frecuencia donde transmite esa emisora de radio y allí poder escucharla. Entonces, igual nosotros tenemos que hacer para vincular con la luz divina. En esta semana me preguntaron bueno, que es que yo tengo que ser perfecto o tengo que ser un sadí para poder recibir la luz divina. Yo le decía, nosotros siempre estamos envueltos en luz divina. O sea, eso no es algo de que me porto bien, Hashem me quiere. Me porto mal, Dios no me quiere, como dicen en las religiones. Eso no es así. Nosotros siempre estamos inmersos en la luz divina. Lo que pasa es que estando inmersos en la luz divina no nos damos cuenta que nosotros mismos somos los que producimos emociones que colocan sombras a nuestro alrededor. Entonces tenemos tantas emociones negativas son las que producen sombras, que en realidad pensamos, bueno, la vida se nos hace oscura, se nos hace sólida, nada nos sale bien, pero es que estamos rodeados de sombras. Y es cuestión de que, bueno, si quieres ver el sol, quítate la sombrilla. Porque si andas siempre con sombrilla y una sombrilla sobre otra y una sombrilla sobre otra, aunque estés en pleno desierto, sin una nube en el cielo, no te va a llegar la luz. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros frecuentemente y eso es lo que introduce el texto, que es la ley espiritual de similitud de forma.
ese concepto, como les dije, que para conectar con Hashem, con la luz divina, debemos ser similares a ella, vibrar en esa frecuencia, o sea, estar siempre por encima, emocionalmente por encima de esas emociones negativas. Y porque por encima de esas emociones negativas tenemos una frecuencia de onda que vincula con Hashem, ¿ok? Que hace como quien dice esa armonía con lo que es la energía de Hashem. Y dado que la esencia del creador es el deseo de compartir, lo que llamamos Hasidut, deseo de compartir, debemos esforzarnos por cultivar esa misma cualidad en nosotros mismos. Y esto significa transformar nuestro deseo de recibir para sí mismo, el egoísmo, de pasar del deseo de recibir para nosotros mismos, que sería el egoísmo de cada uno de nosotros, a un deseo de compartir y contribuir e influir en el bienestar de los demás. Sin embargo, siempre aquí es donde se nos surge una paradoja que es bastante compleja. Y es que si bien debemos esforzarnos por ser similares a la luz para conectarnos con ella, y esta paradoja me la planteó una talmidina, Olinda, que ella me preguntaba, me hacía una pregunta y me hizo pensar en esta paradoja y por eso es que la quiero compartir con ustedes. Y como les decía, ¿no? Si bien debemos esforzarnos por ser similares a la luz, para conectarnos con ella, también es cierto que no podemos completar la transformación de nuestro egoísmo sin la ayuda de la luz misma. Es decir, tenemos que ser similares a la luz, pero necesitamos la luz para ser similares a ella. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy viendo el lado negativo de todo lo que me rodea, si yo algo tan sencillo como que me quejo de todo, me quejo de todo el mundo, hago juicio, por supuesto que no estoy conectando con la luz. Ahora, la paradoja es que yo tengo para conectarme con la luz, ¿ok? Tengo que contar con la luz misma, ¿no? La luz misma es la que me va a ayudar a conectar con ella, para conectar con la luz. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de algo malo, dentro de una mala persona, en vez de juzgarla, en vez de ponerme a hacerle juicio, lo que tengo que buscar es dónde está su bendición, cuál es su aspecto positivo de esa persona. Y ese aspecto positivo, allí me tengo que centrar y en el momento que me centro en el aspecto positivo, esa luz me va a conectar con la luz y me va a dar igualdad de formas. Si estoy viviendo una situación súper negativa, por ejemplo, una persona que está enferma, como la moral que tenemos enfermita ahorita, con un gripón, si ella se enfoca en el aspecto negativo de su gripe, por supuesto que no va a conectar con la luz y sanar, bueno, en la medida que sale el cuerpo. Ahora, así como está haciendo ella ahorita, ella está conectada con la Torah. ¿Ok? Y está conectada con el aspecto de corrección que tiene esa simple gripe, porque todo lo que nos pasa es una corrección. Entonces cuando ella ve la luz, esa pequeña luz dentro de esa gripe, esa gripa, como dicen en otros lados, ¿qué ocurre? Que ella comienza a sanar porque vincula con la luz. Entonces esa es la paradoja. Y se la voy a repetir, que debemos esforzarnos por ser similares a la luz, pero para conectarnos con ella, ¿ok? Este, no podemos completar la transformación de nuestro egoísmo sin la ayuda de la luz misma. Y esta paradoja se resuelve al reconocer la importancia de conectar con personas justas como Moshe, quienes ya han cultivado una conexión profunda con lo divino al conectar con sus vasijas corregidas y podemos pedir prestada su conexión para ayudarnos a superar nuestras propias limitaciones. Entonces, ¿cómo podemos conectar? ¿Cómo podemos conectar con esa vasija y corregirla? Esa sería la pregunta crucial en esta parasha. ¿Cómo conecto con esta vasija para corregirla? Y el texto de esta parasha me ofrece varias sugerencias que son súper prácticas. Sugerencia como que, bueno, estudiar los escritos, estudiar la palabra de los maestros espirituales, que contienen la sabiduría y la inspiración necesaria para guiarnos en nuestro camino. Tenemos que leer las lecciones
de las vidas de esos maestros como Moshe, las historias de sus vidas que nos ofrecen ejemplos concretos de cómo aplicar los principios espirituales en el mundo real. Bueno, hay muchas personas que inclusive en el judaísmo se estila mucho visitar las tumbas de los sadik, las tumbas de las personas justas. En esta tradición judía se cree que las tumbas de los sadik, los sadikim, personas justas, emanan una energía espiritual especial que puede beneficiar a quienes las visitan. Es emular las acciones de las personas que, como Moshe, como los líderes, como esos líderes santos que tenemos acá en el judaísmo, que es tratar de imitar sus virtudes y comportamientos, y al hacerlo nos acercamos siempre a su nivel de conciencia. Y bueno, y por último quizás seguir su ejemplo, ¿no? Adoptar sus enseñanzas y valores como una guía para nuestra propia vida. Entonces, mi querido Talmidines, esta sección de PQDI en el libro de Éxodo ofrece mucho más que un simple inventario de los materiales del tabernáculo, como se los pude demostrar. Nos enseña la importancia de la rendición de cuentas, la necesidad de un liderazgo espiritual, la necesidad de un liderazgo familiar, empresarial, colectivo, pero vinculado con la luz divina, por supuesto. Y más allá de la religiosidad, porque se habla de, no, mira, un líder de la Torah, entonces la persona se imagina un líder religioso. Y mira, muchas veces, por ejemplo, yo que soy empresario y soy consultor empresarial, yo no ando diciendo que soy judío, que la Torah esto, la Torah aquello, simplemente yo aplico los ejemplos de la Torah en la administración, en la gerencia, y la gente no se da cuenta de que estoy aplicando la Torah y que de cierta manera los estoy influyendo con la luz de la Torah, sin estar con ese concepto religioso que tengo que pararme en un púlpito a pegar gritos. Entonces, esta pareja también nos enseña lo que es la importancia de la rendición de cuentas, porque eso es lo que edifica. Entonces, si no rendimos cuentas, imagínense cómo se edifica una empresa, cómo se edifica un matrimonio, cómo se puede edificar una estructura, un Mishkan, sin la rendición de cuentas. Entonces PQDI nos recuerda que la construcción, ya sea de un santuario físico o de nuestro propio ser interior, requiere un esfuerzo consciente, una guía sabia y una conexión profunda con la fuente de toda la creación. Y bueno, mis queridos talmidines, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo creo que hemos aprendido bastante, porque ¿cómo es que? Lo que sobra resta. Entonces muchas veces uno se da mucho conocimiento y lo que sobra resta, porque a la final el exceso de conocimiento hace que la mayoría de las personas, no todas, no comprendan nada de lo que se les envió. Entonces quiero centrarme en esta etapa del aprendizaje en cosas muy puntuales como esta que les acabo de dar. Y bueno, soy Tony Madera, esto es el canal Share Ora y Shabbat Shalom para todos.